En este vídeo vas a conocer la opinión de Daniel Azola sobre la zona 2, pero antes de escucharla voy a hacer una breve introducción por si no tienes claro qué es la zona 2. Fíjate en esta gráfica, imagina que es una carrera progresiva aumentando la intensidad. La línea roja es la concentración de lactato en sangre. Empieza a aumentar la intensidad, se mantiene constante y llega un momento en que empieza a acumularse más lactato. Ese momento o esa zona se la conoce como umbral de lactato 1. También antes se la llamaba umbral aeróbico. Continúa aumentando la intensidad y llega un momento que el incremento es abrupto. A eso lo llamamos umbral de lactato 2, lo que se conocía como umbral anaeróbico, o el momento justo anterior, máximo estado estable de lactato. Sigue aumentando la intensidad, el lactato aumenta, pero ahora nos olvidamos del lactato y llegamos a otro punto, que es la velocidad aeróbica máxima, que es la mínima velocidad a la cual utilizamos la mayor cantidad de oxígeno posible individualmente. Por mucho que aumentes la intensidad, tu cuerpo no es capaz de utilizar más oxígeno. Si te fijas, estas tres líneas nos marcan 4 zonas por detrás del umbral de lactato 1, entre 1 y el 2, entre el 2 y la van y por delante de la van. Pero añadimos una línea más, ya que la zona por detrás del umbral de lactato 1 es muy grande. De esta manera nos salen 4 zonas. La zona 1 es la zona regenerativa, cuando llevamos unos ritmos muy suaves. La zona 2, que es lo que nos interesa de lo que va este vídeo, es entre la zona regenerativa y el umbral de lactato 1, y luego zona 3, zona 4, zona 5. Y por último, hay que señalar que esto es una manera de clasificación de 5 zonas, pero la trifásica de 3 zonas, la idea está de 7 y 8 zonas incluso, pero esta de 5 es la más habitual. Vamos con Dani. La famosa zona 2, cada vez más de moda, especialmente en los deportes de resistencia, la carrera, el triatlón, el ciclismo. ¿Cómo lo planteas tú todo este tema de o entreno fuerte o entreno suave? O no hay que abusar de los ritmos fuertes porque si no me voy a quemar, me voy a lesionar, todo la vorágine que hay ahora cada vez más en el mundo del Kairos. Pues mira, como entrenador te voy a dar mi visión, que puede ser equivocado o no, pero es mi forma de entenderlo. Y es que nosotros en este formato de trabajo que tenemos de Airos tenemos un grandísimo problema, porque el corredor, el triatleta, el ciclista tiene totalmente asimilado que ese trabajo en zona 2, ese trabajo, para los que a lo mejor no lo entiendan, ese trabajo más suave, de una intensidad relativamente cómoda, que va a ser el que te permita tener esa base aeróbica y que va a ser el que te permita, entrenando suave en ciertos momentos de la semana, poder entrenar fuerte de verdad cuando hay que entrenar fuerte de verdad. ¿Cuál es el problema que tenemos dentro de este contexto? Que la gente no sabe hacerlo, ni siquiera quiere hacerlo. O sea, ponte en el contexto de cualquier clase. La gente no entiende que va a la clase del lunes y la clase del lunes es suave, la del martes tiene que ser muy fuerte. No, va a la clase y está con su compañero y si está motivado, va fuerte el lunes, va fuerte el martes, va fuerte el miércoles, va en lo que yo le llamo siempre el medio fuerte, porque no puede ir todo lo fuerte que debería porque realmente va arrastrando fatiga de los entrenamientos anteriores, ¿no? Entonces, a la gente que se lo toma un poquito más en serio y que quiere entrenar para competir y para mejorar su rendimiento, tenemos que intentar educarle de que algunos días a la semana deben ser entrenamientos enzonados, entrenamientos muy suaves, que generen esa base aeróbica, que sean regenerativos también para que de alguna manera, entrenando suave algunos días, podamos entrenar verdaderamente fuerte cuando hay que entrenar fuerte. Eso está basado un poco en la polarización del entrenamiento, ¿no? El 80-20 o el 80-10-10 o el 80-15-5, como lo queráis llamar. Pero sería entrenar el 80% del entrenamiento relativamente suave para poder hacer un 20% verdaderamente fuerte. En deportes como el nuestro es muy complicado. Y porque, claro, tienes que trabajar muchas cosas a lo largo de la semana. Luego, es difícil educar a los deportistas de entrenar suave. Por eso mismo, yo intento con la gente que entreno, sobre todo los que tienen cierto nivel, hacer ciertos tests para valorar exactamente la condición física de cada uno de ellos. Los ergómetros, en la carrera a pie. ¿Para qué? Para que cuando se programa un entrenamiento tengan una orden concreta de si no tienen que pasar de 200 vatios en la biker, esa es la orden. Luego, si él lo hace a 250, que es lo que pasa muchas veces, el problema lo tiene él, ¿no? Muchas veces también con gente que a lo mejor son corredores o vienen de la carrera a pie, podemos plantear zona 2 como trabajo regenerativo en carrera a pie, cosa que no se puede hacer con alguien que no es corredor. Que eso es un error que veo también que algunos entrenadores cometen, ¿no? Que a gente que no ha corrido nunca le meten demasiado trabajo, demasiado volumen de carrera a pie
y eso tiene periodo de caducidad, porque mucha gente no tiene las estructuras tendinosas, articulares, musculares, para soportar tanta carga de carrera a pie. Entonces, por ejemplo, este trabajo de zona 2, a lo mejor al principio con gente que no son corredores no es interesante hacerlo en carrera. Habría que irlo introduciendo progresivamente. Pero es que incluso con muchos corredores, a lo mejor tú sabes cuál es su zona 2 y ves luego el entrenamiento que han hecho y su zona 2 deberían haber rodado, imagínate, 8 kilómetros a 5:10 y ves su Strava y ha rodado a 4:35. Me he encontrado súper bien, ya, pero no has hecho lo que yo te he pedido. Ahora el martes o el miércoles tienes que hacer un EMON verdaderamente duro, donde tienes que meter X calorías, no sé qué, tantos balones por minuto y tal. Que yo soy muy partidario de poner ese tipo de trabajo, Toño, porque vivimos en una sociedad en la que estaría genial entrenar 2 horas por la mañana, 1 hora por la tarde, pero esa no es la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando programo el entrenamiento pienso en intentar que el tiempo efectivo de práctica, que sería el tiempo que verdaderamente el atleta está entrenando, porque puede estar 1 hora y media en el gimnasio, pero a lo mejor lo que es en movimiento y recibiendo estímulo está 50 minutos. Entonces intento que cuando son entrenamientos exigentes, esos 50 minutos, darle cosas que hacer para que verdaderamente sean 50 minutos trabajando, ¿no? Entonces, claro, si se ha saltado el trabajo de zona 2, cuando tiene que hacer eso, una de dos, o no es capaz de hacerlo porque está cansado, o si lo hace, el nivel de interferencia de ese entrenamiento es mucho mayor porque le ha supuesto un estímulo mayor del que debería haberle supuesto porque debería haber llegado descansado a ese entrenamiento. No sé si me explico, creo que entonces, es difícil, deberíamos intentar que la gente hiciera más trabajo de zona 2, porque además yo creo que es una reflexión que podemos hacer todos los entrenadores de manera conjunta. Si nos fijamos en quiénes son los mejores deportistas de aeros del mundo, casualmente venimos de que, casualmente miramos a todos ellos y todos tienen algo en común, una base aeróbica impresionante, porque todos vienen de algún deporte que tiene un corte aeróbico o que ha tenido un desarrollo de su base aeróbica durante muchos años de vida. En el momento que han mejorado los niveles de fuerza, que han trabajado específicamente en este deporte, pues de repente tienes ahí atletas con un rendimiento brutal. Y claro, la gente no quiere hacer eso porque eso supone tiempo. Vale. Has tocado muchos temas de los que tengo pensado preguntarte, los test, toda esta base aeróbica que es tan importante. Bueno, ya hablaremos con un poquito más Tú de... pregúntame y eso porque yo me lío a hablar y... Sí. Em, si quisieras trabajar sesiones poco intensas, porque mañana o pasado tienes una sesión clave importante, pero vas a trabajar ejercicios como sleds, como burpees, como incluso como lunges y wall balls, ¿cómo lo planteas tú? Es decir, evidentemente la intensidad baja por debajo del umbral de la Tato 1 es muy compleja en estos tipos de ejercicios, pero necesitas trabajarles y no generar mucha fatiga. ¿Cómo lo plantearías? Lo primero tengo que ver si me interesa hacerlo. Y me Vale. explico. Claro, porque es que a lo mejor si quiero hacer un trabajo de baja intensidad con cierto tipo de atletas no me interesa meter ese trabajo. Pero si lo hago, lo que hago a veces es meter regresiones. Yo utilizo muchas veces, por ejemplo, en algunos trabajos de corte más aeróbico, incluso de... Claro, tú piensas que en un trabajo de zona 2, para alguien que verdaderamente no viene de un deporte aeróbico, si tú le pones 50 minutos en una biker a hacer 50 minutos continuos, pues la mayor parte de ellos se van a aburrir. ¿Qué utilizamos a veces? Pues formatos mixtos, donde utilizas ergómetros, igual metes algo de carrera, a lo mejor metes algunos ejercicios, que también lo hago, pero lo hago con cargas mucho menores. Si a lo mejor estamos hablando de walking lunge, por ejemplo, los puedes hacer sin carga, que yo eso lo hago muchísimas veces. Meto, a lo mejor dentro de un trabajo de corte aeróbico, cada cierto tiempo tienen ejercicios con autocargas y utilizo autocargas en vez de utilizar cargas. No suelo poner sleds porque tenemos un problema en Aeros y esto te lo digo, vamos, creo que es un problema recurrente además que estamos dándole un mal uso al sled. No sé si te has dado cuenta que está El habiendo siguiente muchísimas... bloque es sled. Si quieres, lo hablamos luego. Si, A los trineos, perdón, a los trineos. sí. Si quieres, te pregunto sobre ello, porque quería tener un grupo de preguntas ahí sobre sled. Vale, vale. Pero bueno, sí, Por si quieres. vale, pues lo comentamos luego. Solo quería acabar con este tema, porque el otro día leí una historia a Mikel Izquierdo, que supongo que conocerás, que es probablemente el entrenador más importante que hay en el CrossFit en España.
entrenador, por ejemplo, de Five Nato, que hasta los games. Y, joder, tuve que hacer una captura y no me di cuenta porque no recuerdo exactamente, pero él un poco ironizaba diciendo, vale, la gente, mucho jiji, jaja, hay que hacer zona 2, hay que hacer zona 2, pero en CrossFit no se puede hacer zona 2. No Claro. sé, un poquitín... Es que tú piensas, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, porque para hacer una zona 2, si utilizamos un recurso tan fácil como los burpees, va a haber gente que, aunque tú le pongas a hacer un trabajo, imagínate, 10 series, por decirte algo, eso me acaba de aburrir, 10 series de 2 minutos de biker a 160, 180 vatios, porque sé que el FTP de esa persona son 280 vatios, y 2 minutos de remo a ritmo 2:10, seguido de 20 metros de burpees, lo más... Que al final, en el momento que se ponga a hacer los burpees, Ya, ¿tú crees que va a seguir estando en zona 2? Probablemente no. pues un máquina... O sea, o es una auténtica máquina. A lo mejor en el caso de los walking lunge, alguien que tenga unos niveles de fuerza muy altos y que tenga un nivel de condición física grande, puede tomárselo y no está mal, porque, por ejemplo, cuando periodizas las temporadas, yo en el primer bloque de, a lo mejor si hago una ATR y meto en la primera parte de fuerza de base y de resistencia de base, ahí meto trabajos con autocargas, porque días además suaves. ¿Por qué? Porque lo que quiero es trabajar bien la técnica, la movilidad, los rangos de movimiento. ¿Cómo le vas a exigir a alguien que haga bien unas zancadas con carga si antes no la ha trabajado bien sin carga para asegurarte de que llega con la rodilla al suelo, de que tiene la movilidad de tobillo, de cadera, de rodilla necesaria para hacer bien el movimiento? Porque hay mucha gente que cuando le pones a hacer algo con carga te das cuenta de que tiene verdaderos problemas de movilidad, porque además estamos absorbiendo a gente de muchísimos deportes y gente que incluso no hacía deporte. Los rangos de movimiento de Iron no son complicados, pero en algunos patrones sí son relativamente exigentes y hay que poder hacerlos. Por eso digo que no es fácil en el CrossFit trabajar zona 2, pues ya me dirás cómo. En el momento que le pongas una barra por medio, hombre, Fabi Benito, si le pones a hacer arrancadas con 30 kilos, pues a lo mejor sí está en zona 2, pero es complicado. y complicado.